Wow, estamos creando un imperio, una sociedad. Esta pequeña pecera que prende de color azul. Vamos a darles un antro, mira. Tucu, 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 tucu. Huevecillos, háganse bien. Amigos y amigas, bienvenidos a una edición más de Luisillo el Científico. En esta ocasión, amigos y amigas, vamos a crear vida por la módica cantidad de $25. ¿Qué? ¿Luisillo Científico? Eso es demasiado sorprendente. Únanse, vengan conmigo a mi laboratorio, que es realmente mi cocina. Así es, el otro día estaba navegando las profundidades del internet y me encontré con esta cosa, amigos, que se llaman dragones acuáticos, Aqua Dragons. Yo me imagino que es algo de lo más ya viejo, tal vez para muchos no es nada novedoso, pero yo nunca lo intenté. Supuestamente son huevitos, los cuales tú pones en agua y en cuestión de 48 horas, algo así, ya tienes vida. O sea, tú creas vida, creas seres acuáticos, después los alimentas. No sé cuánto tiempo vayan a sobrevivir, no sé si van a hacer una colonia y se van a rebelar en mi contra, pero sin duda me pareció un experimento interesante. Les digo, este producto costó en internet la cantidad de $25, 500 pesos mexicanos. Y miren nada más lo felices que se ven estas niñas. Miren lo genuinas que son sus sonrisas. Dije, yo también quiero ser tan feliz como ellas. Así que intentemos. Vamos a crear vida en nuestras cocinas por la módica cantidad de $25. A ver, también se puede crear vida gratis momentáneamente, pero luego te cuesta como 18 años de mantenimiento, ¿no? Entonces, mejor esto que te cuesta 500 pesitos y si no te gusta dices, ok, amiguitos, nos divertimos. Hasta luego. Por cierto, amigos, antes de empezar con esto, ¡ópale! No sé si recuerden la edición pasada de Luisito Científico. Hicimos el experimento de convertir un huevo común y corriente de gallina en una pelota de hule, una pelota que rebota. En pleno video, en pleno experimento, fue un fracaso, se me rompió fatal, pero las personas me dijeron así de, es que Luisillo, no tienes que aventarlo de tan arriba, o sea, tienes que aventarlo, vaya, tampoco es una pelota de baloncesto, carnal, no eres Michael Jordan. La dejé reposando en vinagre, pues desde que subí ese video, ya tiene que como 2 semanas, y ha estado aquí. Podemos ver que ya incluso le salió como un hongo asqueroso ahí. Esta cosa huele horrible, esta cosa huele fatal, pero cielo santo, soy un científico y por el bien de la ciencia dejaré que mi cocina se llene de hongos. Así que rápidamente vamos a probar esto. No, esto no va a aguantar, pero por el bien de la ciencia, ¿ok? Ok, altura número 1, altura pájaro recién nacido. Ok. Pájaro con días de entrenamiento. ¡Oh! Sí rebota. A ver. Altura pájaro con 1 semana de haber nacido. ¿Listo, coach? ¡Oh! ¡Sí sirve! Vamos por la distancia definitiva. Sirve para que conozcan el set de Luisillo Científico. Tenemos luces sobre unas sillas, carnal, ¿ok? Son tiempos difíciles para el bien de la ciencia. ¿Listos? ¿Estamos, Cucho? ¿Fede? Por el bien de la ciencia. Huele horrible. Bueno, ahora sí, vamos a crear vida. Pues bueno, vamos a ver qué contiene nuestro paquete. Esta es como la versión fresona, o sea, trae su pecerita incluida con una luz LED y toda la cosa. No se incluye la pecerita,
como tal, que trae lucecita aquí abajo y todo está bonita. Estos son los huevecillos como tal, ¿ok? O sea, estos son los huevos que vamos a convertir en animalitos, en vida. Eso de verdad que va a estar muy impresionante verlo. Aquí está su comidita. Me preocupa que nada más venga un sobrecito. O sea, ¿qué tal que sí me encariño mucho con los animalitos acuáticos que creamos? Y en eso, carnal, ya no hay comida. ¿Qué hago? ¿Puedo comprarla por separado? Nos incluye también esto. ¿Qué es? Ah, es una lupa. Miren, trae una lupa para que puedas ver a tus animalillos, tus hijitos de cerca. Trae este palito. Y también nos incluye, chéquense aquí, esta como jeringuita, este dosificador. No sé, tal vez para poner los huevos en agua, qué sé yo. Ya he leído el instructivo. Oigan, esto suena que va a estar muy, muy divertido. Chéquense. Aquí te explican cuál va a ser el ciclo de vida de nuestros animalillos, de nuestros dragones acuáticos, ¿ok? Van a nacer de esta manera, van a vivir así. Luego, ya de adultos van a encontrar una pareja, se van a aparear y puedes tener varios ciclos de vida. Aparentemente estos animalillos pertenecen a la familia de los crustáceos y es una especie que se llama Artemia salina, que lleva existiendo en el planeta desde hace muchos años, así tiempos prehistóricos. Tal vez llegaron a convivir con dinosaurios. Y me gusta mucho que te incluye el producto un certificado, un juramento en el cual te dice que debes de prometer cuidar a tus dragoncitos acuáticos. Debes cuidar a tus animalillos. Este certificado ha sido presentado a Luisillo. Juro siempre cuidar a mis dragones acuáticos. Siempre cuidarlos y asegurarme de que estén saludables y amados. Pues, ahora sí, comencemos. Pues primer paso, dice que tenemos que echarle agua aquí a nuestra pecerita, que por cierto está muy cool. Chéquense cómo trae una luz azul y toda la cosa. No, esto está precioso, producto de calidad. El agua tiene que ser de botella o bien purificada. No puede ser nada más de la llave, no puede ser de mar, no puede ser mineral. Ahí está, parece ser suficiente agua. Y el siguiente paso es poner los huevecillos. Ok, estos de acá son huevitos. Ah, ok. Son muy pequeños. No sé por qué imaginé que iban a ser huevecillos visibles, o sea, de que le íbamos a ver su forma. No, de verdad. Esto es como si fuera azúcar, o sea, como si fuera sal. Es muy, muy chiquito. O sea, ahí está, o sea, ahí tengo huevos en el dedo. Bien podría parecer sal, azúcar. Es muy pequeño. ¡Wow! ¿Podré probarlo? Juro siempre cuidar a mis dragones acuáticos. Salados. Son muy salados, obviamente. No sé qué esperaba. He fallado al juramento desde minuto 1. Discúlpenme, animalillos. Supuestamente ponemos los huevecillos en el agua y en cosa de unas horas ya vamos a ver que empiezan a doblar su tamaño. Y como en 2 días ya van a nacer, ¿ok? Y ya vamos a poder empezar a ver vida, o sea, en cosa de 2 días. Importante que el agua esté a temperatura ambiente de 17 grados a 30 grados centígrados, cuando mucho. A partir de ese momento ya no hay vuelta atrás. En cuanto toquen el agua van a empezar a crear vida. Huevecillos hermosos, hagan el bien. Que les vaya chido. Ok, ahí va. Miren nada más, o sea, nada más se ve como agua turbia ahorita. O sea, no puedo ni siquiera diferenciar realmente algo. Y dice el instructivo que ahorita hay que dejarlos descansar. O sea,
Que descansen, no hay más. Y desde mañana ya vamos a empezar a ver cierta vida. Ya podemos empezar a alimentarlos. O sea, una cucharadita, de verdad. Chéquense lo pequeña que es la cucharadita que tenemos que darles de comida. O sea, muy pequeña. Y es importante no darles exceso de alimento. O sea, esa es la razón principal por la cual estos cracks se mueren. Se mueren de obesidad mórbida, aparentemente. Y también es importante oxigenar, ¿ok? Para eso es esto de acá. Entonces, agarramos, metemos oxígeno, y vaya, para mantener su agua oxigenada. Y ya dice que si todo bien, que si los cuidamos bien, en unas 3 semanas, un mes, ya estaremos viendo animalillos de un tamaño bueno. Pueden llegar a crecer hasta 1,5 centímetros, o sea, bastante grandes. Y si los cuidamos oportunamente, todo bien, todo chido, pueden vivir hasta 6 meses e incluso aparearse. O sea, se aparean, hacen huevecitos nuevos, mueren y podemos volver a tener vida. Wow, estamos creando un imperio, una sociedad. Esta pequeña pecera que prende de color azul. Vamos a darles un antro, mira. Huevecillos, háganse bien, yeah. Días como este me hacen recordar por qué he elegido a la ciencia como mi vocación. La vida es hermosa. Todo sea por el bien de la ciencia. Pues bueno, no hay nada más que hacer ahora. Por más que lo intente ver con la lupa, no se ve nada, de verdad. Es como haberle echado sal a un vaso con agua. Tapemos esto, dejemos que descansen, dejemos que nazcan e iremos documentando los avances. Han pasado unos 4 días desde que inició el experimento. La creación de vida es innegable. Podemos ver mucha forma de vida aquí, pero sí que sigue siendo muy diminuta. Hemos estado oxigenando el agua. Lo que se hace es meramente metes aquí, plug, les echas oxígeno para que puedan respirar los pequeños cracks. Y se les da de comer cada 2 días. Sacamos uno de estos y lo pusimos aquí a nadar en agüita. Vamos a analizarlo con el microscopio digital para que veamos, comprobemos por el bien de la ciencia que en efecto en el laboratorio de Luisillo Científico se ha creado vida. Miren, es que sí está ahí. Claramente ahí veo como su colita, veo como la silueta de su cuerpo. Sí, ahí está el animalito, la Artemia salinas, perteneciente a los crustáceos. Coméntenme si quieren ver el avance de esto. Yo por mi parte, por supuesto, los voy a seguir cuidando y les puedo seguir informando. ¿Cómo les llamaremos? ¿Cómo le llamamos a este pequeño crack que analizamos? ¿Roberto? ¿Jeffrey? Por cierto, vamos a regresarlo a la pecerita. Ven aquí, mi querido Jeff. Ahí está. Nada con tu sociedad, con tus hermanitos. Enamórate. Haz huevecillos. Pues bueno, amigos, con esto concluimos este video. Les voy informando en la siguiente edición de Luisito Científico cómo va esta situación. Gracias por haberme acompañado. Como siempre, nos vemos en unos días con un video nuevo. Adiós.